manera independiente, pero sí, pues soy una servidora pública, ¿no? Se inicia en este momento la grabación. Vamos a saludar nuevamente porque sé que algunos chicos van a podernos ver en las sesiones grabadas y no van a poder en alguna que otra clase no disfrutar de esta sesión en vivo, ¿no? Así que para ellos también muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿sí? Vamos a iniciar entonces el curso de hoy. Por aquí quisiera que me compartan, por favor, desde dónde nos estamos comunicando. Estoy en Perú, Lima, y seguramente nos comunicamos con muchas partes del mundo, ¿no? Así que quisiera por ahí leerlos en el chat desde dónde nos estamos acompañando, ¿ya? Para poder, a ver, tener la curiosidad de qué tanto alcance tenemos por aquí. Bueno, pues para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje organizado por ITEC, que siempre pues tiene el alcance de la educación en tiempo real, ¿verdad? Entonces este espacio de aprendizaje está diseñado justamente para esto, para fortalecer las competencias de ustedes en el manejo eficiente, en el manejo técnico, también estratégico de los documentos, ¿verdad? Pero documentos institucionales, ojo, ¿no? Vamos a ver por qué resaltamos los documentos que vamos a estudiar en estas 5 sesiones, por qué los llamamos institucionales. A lo largo del curso vamos a explorar por ahí principios, vamos a explorar procesos, tenemos que ver sí o sí pues las buenas prácticas, ¿no? ¿Cuál es lo más recomendable para poder gestionar estos documentos institucionales? Que van a permitir pues siempre garantizar el proceso óptimo de una organización, también el acceso a la información y también la conservación y el cumplimiento con la transparencia que nos debemos, tanto público y privado debemos ser transparentes, por lo menos lo aceptablemente transparente, ¿no? Y esto se va a reflejar pues en la información que vamos a gestionar, que vamos a cuidar y está involucrado tanto para la institución pública como privada, ¿no? Sabiendo pues que en la institución pública somos un poco más burocráticos, tenemos que evidenciar un poco más de procesos que en la institución privada, pero ambas nos sometemos a la fiscalización administrativa, ¿verdad? Que siempre estamos por ahí dependiendo de algún ente superior, ¿no? Entonces, pero los invito, chicos, a participar activamente. Vamos a disponerles a ustedes del uso de micrófonos, alzando las manitos, me dicen quién va a querer participar. Ojo, en cualquiera de las 5 sesiones, de las 5 clases, ustedes van a poder no solo preguntar, sino comentar también alguna opinión personal de ustedes, o de repente alguna experiencia sobre el tema. Ya, así que están totalmente disponibles para que puedan participar en cualquier momento que puedan alzar la mano, ¿sí? Entonces vamos a intentar ver que este compartir de experiencia sea también enriquecedor, no solo para mí, sino para ustedes también, ¿ya? Así que aprovechemos esta sesión en vivo para que puedan justamente colaborar, a participar, ¿sí? Así que, bueno, estamos seguros pues de que este curso va a ser un gran aporte, ¿verdad? Valioso en su desarrollo laboral, en su desarrollo académico y en el aprendizaje en sí en general. Y de hecho, para mí también será muy enriquecedor, ¿sí? Vamos a empezar con una preguntita por aquí, chicos, desde que tienen todas las sesiones. Vamos a preguntar por aquí, vamos a activar ya, pero mientras tanto voy haciendo la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por documento institucional? A ver, algo me comparten, de hecho que como 2 palabras por separada las conocemos muy bien, por diccionario hemos utilizado bastante en nuestra vida, esta palabra documento y la parte institucional también, así que por ahí la pueden relacionar, sería bueno conocer cuáles son sus saberes, ¿sí? Así que vayan alzando sus manos mientras yo voy encendiendo los micrófonos. Vamos a ver, vamos a activar, quizá activar su micrófono, ya está activado, ya, pueden alzar en cualquier momento las manitos y empezamos a darles el pase para escucharlos, ¿sí? A ver, por ahí estamos con Alerí, Anthony, Daniela, Dante, Eric, Erika, Jennifer, John, Juanca, Cari. A ver, ¿quién se anima a participar? Todavía no los voy a evaluar, sinceramente, pero sería bueno ya contar con ustedes, con su participación, ¿sí? A ver, ¿qué es para usted? ¿Qué es para ustedes entonces un documento institucional? Hecho que representa algo, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces de una vez a definir. ¿Y qué creen que ocurriría, chicos? ¿Qué creen que ocurriría si una organización no existiera un sistema ordenado para manejar documentos?
porque tenemos que ordenar, ¿verdad? Tenemos que sistematizar de una manera el uso de esos documentos para que realmente cumplan su función, cumplan su cometido de comunicar, de ponerse de acuerdo, de coordinar, de ordenar, de solicitar dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, de hecho que tiene una finalidad ese documento institucional. Como definición, y aquí ya les voy a poner la definición, vamos a ver, ¿sí? Aquí está. Bueno, documento o un documento, nada más que documento, así como tal, un documento es una declaración escrita, ¿verdad? Tiene que ser sí o sí parte de un escrito, en una comunicación, pero escrita. ¿Entre quiénes? Entre organismos, puede ser de manera externa, una institución se desea comunicar con una empresa, o una empresa con otra empresa, una institución pública con otra institución pública. Bueno, todo esto es parte de una comunicación y se refleja en una declaración escrita que vendría a ser un documento. También deseo comunicarme por dentro con mi compañero de trabajo, soy de repente gerente de recursos humanos y deseo comunicarme con logística, bueno, internamente también necesito plasmar una comunicación escrita, ¿verdad? Entonces puede ser entre organismos externos o entre áreas, ¿verdad? Entre áreas internas de una organización, ¿sí? Uy, espérense que ya. Bueno, un documento entonces es información creada porque puedo elaborarla dentro de mi oficina, dentro de mi institución, ¿no? O también recibida, ¿no? Y también será pues un documento, ¿no? Y también conservada. ¿Por qué decimos también conservada? Porque a veces estamos en el 2026 y tengo documentos que han sido creados o recibidos en el 2025, 24, 23. Entonces ni siquiera no las he elaborado yo en mi oficina, tampoco las he recibido en este año, pero es como herencia de otras gestiones anteriores, entonces también conservadas. Se consideran entonces informaciones tanto creadas, recibidas o conservadas. En este caso, que van a sustentar alguna evidencia, ¿no? O como activo en realidad de la organización o individuo. En el desarrollo, pues siempre de actividades, ¿no? Ahora, un documento como tal puede ser comunicación también entre una persona natural, común y corriente, con una institución, ¿no? Eso diríamos en forma general. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de un documento institucional? Un documento institucional representa a una institución. Si yo, Sabi Vaca, quiero comunicarme con ITEC, con la institución ITEC, y yo como persona común y corriente, externa, deseo comunicarme, pues no emitiré un documento institucional, ¿verdad? Es un documento personal que va dirigido a una institución. Pero ¿qué pasa si yo, como representante del instituto al que pertenezco, que es una institución tecnológica, deseo comunicarme con ITEC, con el gerente general? Entonces se comunica en este caso un representante de una institución con otra institución, entonces sí será un documento institucional, ¿verdad? Entonces se refiere en cualquier caso a un registro físico o digital, también podría ser, que contiene información relevante para las operaciones, para decisiones, para comunicaciones entre dos instituciones, ¿verdad? En este caso sí sería un documento institucional. Estos documentos, de hecho, pues pueden ser de varios tipos, ¿no? Y de varios formatos también, con textos indistintos, escritos, formularios, informes, correos electrónicos, que adjunten documentos por ahí, bueno, gráficos también que van a complementar la información que se transmite en ese documento, será también todo esto parte institucional, ¿verdad? Entonces los documentos requieren cumplir pues ciertas características, ¿no? Ciertas características básicas, ¿no? Vamos a ver si me comentaron algo por ahí. Desde Chimbote. Chicos, lo siento un poquito tímidos, ¿sabes? Veo muy pocos comentarios. Veo por ahí a Yarlina, gracias por tu comentario y saludos para República Dominicana. Dante, saludos, bienvenido. Y Taile Carrillo nos dice buenas noches con todos. Aquí es de Chimbotes, norte de Perú. Bienvenida, Taile, perdón. Dante nos dice desde Iquitos, Perú. Bien, gracias chicos por participar. Espero que tener muchas más interacciones por aquí, chicos, para poder conocerlos un poco de lejitos, ¿sí? Bueno, necesitamos conocer entonces las características básicas que debe presentar todo documento. Uno, menciono aquí,
tiene que tener información relevante. Y si es institucional o alguna información relevante para la institución. Será apropiado que comunique de quién es el cumpleaños o de quiénes son cumplen años en este mes, si es un documento institucional. Pues no necesariamente, porque no cumple una función específica para la institución, ¿no? ¿Será relevante para que recursos humanos lo tomen en cuenta? Sí, pero recursos humanos pueden manejar una información ellos sin necesidad de estar comunicando, porque tienen el legajo documentario de cada uno de los colaboradores, ¿no? Pero tanto como comunicar, de repente preparar un comunicadito de saludo en el grupo de WhatsApp, o de repente para publicarlo por alguna red en la que puedan visualizarlo los trabajadores internamente y puedan saludarse, sí, ¿no? Esto sí podría meritar. Pero preparar un documento institucional como un informe, un oficio, bueno, en este caso no la merita porque no es información relevante vinculada con la función de la institución o del área, ¿no? No quiere decir que no sea importante, claro que sí es importante conocer y festejar el nacimiento de alguien, de un colaborador, ¿no? Porque es un agradecimiento que cada uno da por un año más de vida, ¿no? Entonces sí, en ese sentido sí, pero institucionalmente no es relevante, ¿verdad? Evidencia además, otra de las características principales de todo documento, sobre todo institucional, es que tiene que presentar una evidencia y registro, es decir, los documentos van a actuar justamente como la evidencia escrita de transacciones, como evidencia escrita también de decisiones, de acuerdos, de transmitir políticas, ¿no? Y otros aspectos importantes de esta gestión administrativa, ¿verdad? Pero para esto van a proporcionar también un registro histórico y legal de actividades realizadas anteriormente o meses anteriores o de años pasados, ¿no? Y es justamente con lo que nos encontramos cuando ingresamos a trabajar un área, un nuevo año quizás, nos cambiaron de área, bueno, empezamos otra experiencia en otra oficina y empezamos primero a revisar documentos, ¿no? Y revisamos justamente los archivos anteriores de años pasados para poder saber cómo proseguimos o cómo mejoramos o cuáles son los temas que siempre se tienen que tratar, ¿no? Esto se va a conocer también a través de los planes de trabajo anteriores, ¿no? No solo para buscar errores y tanto que tenemos, sino también para mejorarlos, ¿no? Entonces, esto es importante conocer y que tenga toda institución y una oficina mucho más donde estar involucrado, ¿no? Bueno, y además tiene que pasar para que sea considerado un documento institucional, tiene que pasar por un registro, es decir, tiene que tener una codificación, ¿no? Para que sea tomado como tal, para que sea tomado como formal dentro de la institución. Varias instituciones tienen una oficina de trámite documentario o tienen la llamada mesa de partes, ¿no? Y por allí pasan todos los documentos para luego ser distribuidos a otras áreas, ¿no? Es lo que acostumbramos mucho más, en este caso en la institución pública. Nosotros no tomamos ningún documento, por más que nos alcancen por WhatsApp, por más que esté firmado por el gerente general, o bueno, el director general, pues no lo tomamos como tal, como formal, como comunicación fidedigna tampoco, si no ha pasado por un trámite de comentarios, es decir, si no tiene su código adicional, ¿no? Sí, a veces somos un poco más estrictos, sí, así es porque es la norma legal de servidores públicos que nos pide que seamos así. En la institución privada puede ser un poco más flexible, puede tener un manejo más, por ahí más adaptable a las necesidades de la institución, ¿no? Pero también cuentan con un sistema de gestión documental, ¿no? Muchas de ellas, no digo que todas, pero muchas de ellas cuentan con un sistema de gestión documental, de tal manera que ese sistema permite la circulación de un área a otra de modo virtual, ¿no? A través de un sistema, ¿no? Entonces, este sistema reemplaza, en este caso, a una oficina de trámite documental, ¿no? Entonces, si es así, pues será gestionado de manera mucho más formal, ¿no? A ver, cuéntenme, chicos, si tienen ustedes una experiencia en la empresa, ¿cómo es que gestionan los documentos en su empresa, no? Ahora, otra de las características es la comunicación, es decir, los documentos facilitan una comunicación, interna y también externa, ¿no? Dentro de la organización. Pueden ser utilizados para transmitir instrucciones,
¿no? Para solicitar de repente algún cumplimiento, para recordar también, para informar sobre resultados que necesitamos cada mes, ¿no? Los grandes reportes que hace cada área cada mes para que pues los altos directivos puedan tomar decisiones que llamamos pues decisiones informadas, ¿no? Que es mucho mejor así, son mucho más claros cuando los reportes que recibimos de diferentes oficinas se comparan, se analizan desde varios puntos de vista para recién tomar decisiones que a veces son de compras importantes, ¿no? También para solicitar alguna aprobación, ¿no? Para solicitar también algún permiso, ¿por qué no? O para como convocar de repente a un grupo de comité para poder realizar un evento importante de la institución, ¿no? Bueno, y otros fines, grandes fines comunicativos que son diversos, ¿no? ¿Qué más? Forma parte de la gestión y control. ¿Por qué? Porque una gestión adecuada de esos documentos va a incluir su creación, va a incluir su almacenamiento, va a incluir también esta recuperación que necesitamos en algún momento para poder revisar ese proceso determinado. Y también va a permitir una buena distribución, tanto oportuna en tiempo, tanto distribuirla oportunamente a la persona o las personas que deben estar autorizadas para leer esta información, ¿no? Y para la disposición en cualquier momento de las personas, en este caso, que están autorizadas, porque sabemos que toda la información que está pasando por un documento no necesariamente tiene que estar presente para todos, ¿no? Hay datos que son un poco más sensibles que otros y solo se le permite a ciertas áreas, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado también cuando se gestiona un sistema de documentos, porque no podemos permitir que circule y que sea visible para todos, ¿no? Entonces, por ahí también la gestión y control tiene que ver con esto, con ver también a quiénes disponemos esta información. Y además, pues que se cumplan los requisitos legales y normativos relacionados que me permita justamente gestionarlos, que me permita difundirlos, que me permita ser la autoría legal de un documento, ¿no? Que me permita también garantizar que ese documento es realmente un documento legal. Y esto pues nos clarifican las normas legales, tanto internas de la institución como las de la nación, ¿verdad? Las externas. Bueno, estos documentos están en formatos variados, ¿no? Todos los documentos institucionales los manejamos en diferentes tipos de formatos. Pueden existir en dos grupos grandes, que pueden ser los de formato físico, que son hechos en papel, y los documentos que están en formato electrónico, que son los documentos conocidos como archivos digitales, ¿verdad? Existe, ustedes dirán, pero todavía se emiten documentos físicos. Así es. Por ejemplo, en mi institución, que somos una institución pública pequeña, un instituto tecnológico justamente, en ella todavía emitimos documentos físicos, es decir, los informes, los memorandos, los oficios, todavía deben ser en documentos físicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón principal? ¿No? Las razones principales son dos. Una, no tenemos todavía un sistema de gestión documental dentro de nuestra institución. Todavía no. De que estamos en miras para eso, sí, dependemos del Ministerio de Educación en realidad para que lo instalen, ¿no? Y bueno, estamos camino a eso porque estamos en etapa de optimización. Estábamos ya anteriormente, hace unos años, en etapa de capacitación y regularización y de digitalización de algunos documentos para luego pasar a la emisión de estos, ¿no? Que ya estamos listos porque el otro año ya debemos licenciarlo, ¿no? Entonces debemos estar ya involucrados dentro de un sistema. Y la otra razón es que no tenemos validación, es decir, no nos garantizan que nuestras validaciones sean legales. ¿Por qué? No nos tendríamos que tener un sistema para tener, por ejemplo, un código QR que se genere para cada documento para que garantice el origen de ese documento. Y otra, que no tenemos las firmas digitales que en este caso el gobierno nos pide, ¿no? Cada documento que se emita institucionalmente va a tener que contener una firma digital, ¿no? Porque justamente pues no podemos garantizar tampoco un código QR. Entonces nos piden que tengamos las firmas. Ahora, ¿por qué no la tienen, profesora? Deben tenerlo todos, eso es sencillo. Bueno, sí, es sencillo si todos tuviéramos el DNI electrónico primero, ¿no? Y en el Perú todavía no se ha obligado a todos a que tengan el DNI electrónico. Recién el año pasado
Bueno, menos mal que ya inició esto, porque la emisión de documentos electrónicos ya están desde hace muchos años, pero el año pasado recién se ha dicho ya no se van a emitir más DNIs azules, ¿no? Que son los no electrónicos. Y a partir del año pasado, a partir de medio año, comenzaron a emitir ya todos documentos nacionales de identidad electrónica. Eso es un gran paso para nosotros, ¿no? Que de hecho los directivos de mi institución ya pues estamos obligados a tenerlo, y que por ahí vamos a ir progresivamente teniendo y validando estas firmas digitales, ¿no? Bueno, en gestión documental, la gestión documental pues va a ser este conjunto de actividades, ¿no? El conjunto de procesos que van a permitir justamente esta captura, van a permitir la organización, va a permitir el almacenamiento, la recuperación y también el descarte de documentos, es decir, en algún momento algunos documentos se pueden eliminar, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Los documentos no viven para siempre? Así es, los documentos no necesariamente están vivos, activos para siempre. Hablo de vida, no por una vida orgánica, sino una vida simulada para los documentos, ¿no? Entonces, de esto se trata aquí también, pues, para administrar eficientemente la información de una organización, porque tenemos que asegurar, pues, la integridad, tenemos que asegurar esta accesibilidad oportuna, autorizada, ¿no? Y segura de la información. Hoy por hoy, la seguridad de la información ya no es, pues, algo, una opción en la que decimos, bueno, vamos a cuidar o no vamos a cuidar la información. ¿Seremos responsables o no seremos responsables de la seguridad de la información? Pues no, ahora es obligatorio, ¿verdad? Cuidar mucho más la información, la seguridad de justamente esos datos que son más sensibles. Y para esto, pues el objetivo va a ser optimizar justamente este flujo de la información, desde su creación, recepción hasta su disposición final, ¿verdad? Ya sea físico o digital, pero necesitamos cuidar esta disposición final. Entonces, este conjunto de actividades administrativas y técnicas orientadas justamente a planificar, a dirigir, controlar y organizar la creación, el uso de la información, la conservación y la disposición de los documentos, es lo que vamos a comenzar a llamar un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida, en este caso, del documento, ¿no? Y en la gestión documental, pues es importante también conocer que los documentos tienen una vida, entre comillas, ojo, no hablamos de vida orgánica, ¿no? Estamos hablando de duración del documento en este caso, ¿no? Entonces, el ciclo de vida que vamos a llamar un CVD, ciclo de vida del documento o ciclo vital del documento, se refiere justamente a un conjunto de etapas, ¿no? Con las que pasa un documento desde su creación hasta su recepción o hasta su disposición final, ¿no? Este concepto es, pues, fundamental en la gestión documental, ¿no? Y archivística, sobre todo. ¿Para qué? Para que podamos asegurar que los documentos sean gestionados, pues, de manera eficiente, ¿no? Y cumpliendo los requisitos legales, los requisitos operativos y también de conservación, que de hecho, cada institución tiene internamente su reglamento interno, bueno, entonces sus normas legales internas o sus directrices que deben indicar esto, que deben indicar cuánto tiempo puede vivir un documento. ¿Y cómo lo digo? Si todos los documentos son distintos. Bueno, vamos a ver pues cómo es que podemos indicar cuáles son esos documentos que pueden tener menos vida, menos durabilidad física, incluso digital, dentro de nuestra institución, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, en la siguiente diapositiva, cuáles son esas etapas del CVD, o sea, del ciclo vital de documento. Bueno, aquí tenemos claras, en este gráfico, estamos tomando 6 etapas, ¿verdad? La creación, la captura, la clasificación, organización, el acceso y recuperación, ¿verdad? Y la retención también, conservación y también, al final, la disposición final de los documentos, ¿no? Vamos a ver un poquito de cada uno. A ver, la creación, pues, se refiere a la primera etapa, ¿no? Que el documento, pues, tiene cuando es creado o es recibido de afuera, ¿verdad? Creado en este caso, bueno, cuando se elabora dentro de la oficina donde estoy, ¿sí? Eso sería su creación. La recepción puede ser cuando lo recibo de fuera de mi oficina. En este caso, puede ser una oficina vecina, de la misma jerarquía que la mía,
Puede ser de una alta autoridad, una superior a la mía, o puede ser de un subordinado, ¿no? Sí, en este caso hablamos de creación y de recepción como primera etapa del ciclo vital del documento. La captura se refiere a que los documentos pueden ser creados directamente, sí, por un gestor, ¿no? Como hemos visto en el punto anterior, y pueden ser, pues, creados fuera del sistema, ¿no? Y cargados posteriormente para su almacenamiento y gestión. Esta carga de estos documentos puede realizarse en diversas vías, ¿no? Importación de un sistema, por ejemplo, son traídos de una gestión anterior y está dentro de un sistema anterior porque pude haberlo cambiado de sistema, ¿verdad? Puedo haber comprado un nuevo software de gestión de documentos y de pronto tengo por ahí gran cantidad de documentos almacenados y requiero también tenerlos y ponerlos vigentes este año porque voy a necesitar muchos de ellos. Y puede ser que coja antiguos documentos como reglamentos internos, puede ser que reglamentos para ciertos procesos, que me va a servir a mí para utilizarlos también este año, ¿no? Entonces la captura va a implicar pues esa también conversión de documentos físicos a formatos digitales. También tiene que ver eso la captura. Es decir, si necesito digitalizar gran parte de mi información, o por lo menos progresivamente, voy a necesitar hacer el escaneo o fotografía según lo que tenga para digitalizar. Entonces, esto también tiene que ver con la digitalización, ¿no? ¿En qué momento decido la digitalización? Pues va a depender de la oficina, ¿no? De qué es lo que necesita en ese momento, cuál es el orden para digitalizar, que en este caso, pues, lo ordena un gestor de documentos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Estamos hablando de la creación, de la captura. Ahora veamos la clasificación. La clasificación de documentos, que de hecho vamos a tocar un punto aparte sobre esto, vamos a hablar un poco más de la clasificación en otra sesión, pero vamos a poder entender bien qué categorías le tenemos que asignar a cada uno. Vamos a conocer un poco en esa sesión cuáles son los criterios para su clasificación y organización, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver luego. Luego hablamos del acceso y recuperación, que sería la cuarta etapa, ¿no? En ella los documentos deben poder facilitarse, ¿verdad? Deben ser fácilmente localizados y recuperados también cuando sean requeridos, ¿no? Es decir, localizados para visualizarlos, sí, pero de repente para trasladarlo a otra área, ¿no? También para poder recuperarlos y poderle dar otro seguimiento, poder continuar con un proceso de cierta actividad específica. Se aplican controles para esto de gestión, ¿no? Que garanticen pues que estos documentos sean realmente utilizados con por los usuarios permitidos, ¿no? O que tengan ciertos permisos para esto. Además, pues todas las acciones que se realicen sobre un documento quedarán registradas en la auditoría, ¿no? Entonces, de esta manera es posible pues tener un control sobre quién ha visualizado un documento, cuándo lo utilizó y qué acciones realizó con esto. Es lo que en realidad debería permitirse en un sistema de gestión de documentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no lo tengo? Bueno, puedo crear algún sistema de seguimiento de documentos, ¿no? Donde cada oficina designe qué procedimiento le dio para cada uno, ¿no? A veces puede ser de manera también física, sí, cuando no tengo un sistema de gestión, ¿no? Por eso es que cuando no tengo un sistema de gestión, tengo que evidenciar documentos con documentos físicos, ¿no? Les dirán, uy, pero tanto trabajo en documentos físicos, pues sí, no es una tarea difícil y hay muchas instituciones que todavía estamos con este procedimiento, ¿no? Y por eso es que tienen que estar preparados ustedes para los dos ritmos, ¿no? Trabajar con documentos físicos o con documentos digitales. Luego, en la siguiente etapa que hablamos de la retención y conservación, se habla de estas políticas que me van a permitir retener o no el documento. Políticas que me van a decir que cuánto tiempo me quedo con el documento cuando ya está en mi oficina como disposición final, o sea, como lugar donde va a albergar a este documento, donde ya terminó el proceso. Y de ahí es donde puedo decidir, de hecho, que con un gestor de documentos general de la institución, cuánto tiempo puede durar, ¿no? Y vamos a ver ahí también en una etapa cuánto tiempo duran los documentos, ¿no? Y la disposición final se refiere a, claro que con requisitos legales y regulatorios, que nos van a decir, pues, cuánto tiempo se conservan, cuánto tiempo permanece y en qué momento puede estar procediendo a una eliminación, ¿no? Y la eliminación, pues, es el procedimiento controlado y documentado de destrucción del documento,
De hecho, que hay previas autorizaciones para que realmente se destruya un documento. Uy, entonces, profesora, si es que estoy a cargo de una oficina donde hay gran cantidad de documentos físicos y de pronto algunos ya están dañados, ¿los puedo ya tirar a la basura? Pues no, ¿no? Si esa institución labora en base a documentos físicos y está estropeada, más bien tengo que comunicar qué tipo de documentos se han maltratado, ¿no? Para ver si le damos alguna segunda opción de vida, de repente los hacemos secar, están mojados, de repente se han deteriorado algunas páginas, hay que reconstruirlos, bueno, eso se decide en base a una alta dirección, en base a lo que decida una alta dirección, ¿verdad? Y luego de eso, pues se decidirá si se elimina o no, ¿no? O de repente si se digitaliza en la parte que todavía sea visible, ¿no? Bueno, en esta parte también de última, de la etapa de disposición final, también podemos pensar en la transferencia, es decir, de enviarlos a algún archivo general, algún archivo institucional donde se alberga todos los documentos que requerimos ya guardarlos de manera histórica para que muy eventualmente sean recurridos para su revisión, ¿no? Entonces quizá sea esta la última etapa de vida de un documento, el que esté albergado y custodiado en un archivo histórico de la institución, ¿no? Por ejemplo, un oficio emitido por una entidad pública se recepciona, ¿verdad? Lo recepciono, en este caso, de una institución externa. Luego le doy trámite, en este caso lo recibe la más alta dirección. Dice, bueno, hay cierto procedimiento que tiene que ser, de repente va a depender de recursos humanos. De repente dice, necesitamos por ley de transparencia, se nos emitan los reportes que arrojan el biométrico sobre las asistencias del año 2024 del mes de octubre. Bueno, esa tarea la tiene recursos humanos, ¿no? Entonces, ese oficio puedo adjuntarlo con un memorando dirigido por la Gerencia General que indique atender a lo solicitado en el oficio, ¿no? O algo así, pero es un resumen de lo que podría ir escrito y se lo derivo. Derivo el oficio a otra área, ¿no? Le dan trámite en ese lugar, terminan, responden, en este caso a la más alta dirección o a la gerencia general, responden y luego la gerencia general emitirá pues un documento a la institución que está solicitando de afuera, emitiéndole todos los reportes que solicitaron, ¿verdad? Por ley de transparencia. Y luego pues ya utilicé, ya hice el procedimiento, entonces archivo el documento, ¿no? Lo archivo. Y después que archive ya, porque ya lo ejecuté la acción que debía cumplir, ¿no? Y después de unos años, quizá merezca ser eliminado, ¿no? Porque de repente ya tengo la respuesta, o de repente no lo elimino totalmente, elimino el físico, pero mantengo el digital y escaneando, ¿no? Va a depender de las validaciones que damos como institución, ¿sí? Bien, por aquí vamos a ver, pues ya estamos seguros, pues que la gestión documental nos va a ayudar, nos va a permitir varias cosas realizar dentro de la institución, ¿no? Nos va a permitir realizar una buena comunicación, nos va a permitir ordenar también algunos procesos, nos va a permitir cumplir con las normas legales como transparencia, como solicitudes externas, ¿no? Pero ellos siempre lo vamos a lograr si seguimos los procesos que hemos establecido dentro de la institución. Entonces, requerimos pensar en una importancia de esta gestión documental para recién entender de repente en qué apoyamos, en qué o qué movimiento le damos a cierto documento. Yo quisiera que me cuenten ustedes si ustedes han tenido alguna experiencia buscando un documento importante y quizá que no lo encontraban tan fácilmente. Si no tienen vínculo laboral o no lo han tenido, bueno, no habrán encontrado documentos dentro de un trabajo. Pero en los estudios, cuando han estudiado, han tenido que archivar algunos documentos, ¿verdad? Y de pronto estuvieron buscando. Fácil, profesora, porque yo en mi buscador pongo el nombre y lo encuentro. Pero ¿sabes bien dónde lo colocaste? ¿En qué archivo lo dejaste? O sea, puedes fácilmente buscarlo sin el buscador. O has tomado tiempo, mucho tiempo en buscarlo y por ahí hasta de repente ni lo encontraste. Es decir, ustedes han tenido alguna experiencia buscando un documento, tanto en su vida laboral como estudiantil, o quizá en lo personal, ¿no? A veces guardamos documentos de propiedad de la casa, guardamos también documentos de nacimiento, guardamos documentos de estudios, de primaria, de secundaria, de la familia o de X, o de repente una carta poder que otorgué para hacer realizado un documento, ¿no?
A ver, ¿qué tipo de experiencia han tenido en buscar documentos? ¿Y qué tal les fue, chicos? A ver, vayan alzando las manitos o los llamo uno por uno. Estamos un poquito tímidos, chicos, ¿ah? A ver, Angie, Aníbal, El, Axel. Uy, ¿qué pasaría si comienzo a evaluar? Jonathan, Katy, Leslie, Lidia, Lilia, Lina, Lourdes. A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia buscando documentos en su casa, quizá? O nunca han buscado, ¿no? Creo que nunca hayan buscado, ¿no? O de repente su documento de identidad se perdió y por ahí lo encontraron o nunca lo encontraron. Katy por ahí nos quiere comentar algo. Te escuchamos, Katy, bienvenida. Ciencia, buenas noches. Sí, al no tener los documentos en orden o guardados con un nombre no en carpetas, eh, te retrasa el tiempo para la redacción de documentos, o a veces cuando hay que responder documentos que cuando son de muy urgentes. Has tenido dificultad entonces para encontrar un documento, ¿cierto? ¿Entendí bien? Sí, pero no tienes en orden los documentos, a veces es como una pérdida de tiempo porque te pasas buscando o a veces ya, bueno, tienes que buscar nuevos formatos para hacer la redacción, ¿no? Cuando ya cuando tú lo tienes en orden, los documentos o en carpetas, ¿no? Con los previos nombres, es más rápido la búsqueda y más rápido también la respuesta a los documentos que nos envían o que se requiere también. Así es, Katy. Gracias por tu participación. Sí, pues es realmente importante organizar esto, ¿no? Y saber que cada nombrecito que le voy poniendo tenga una razón de ser, ¿no? Y va siempre vinculado con alguna función que en ese momento va a desempeñar ese documento, ¿no? Y ahí es donde podemos ir ordenando según una clasificación entre carpetas o subcarpetas también, ¿no? Porque a veces queremos ordenar por años los documentos que tenemos. Bueno, también podría ser válido que ordenemos juntos, ¿no? Pero de pronto hoy, el 2026, va a comenzar a desplegarse como lo que pasó con 2025, ¿no? Vamos creando subcarpetas, vamos creando por ahí diferentes clasificaciones y de pronto acabó mi 2025 y todas las junto de repente en una sola carpeta grande que diga 2025. Va a depender de qué tipo de documentos ustedes manejan, ¿no? Si son de estudios, por ejemplo, donde desarrollan clases, donde de repente siguen una carrera progresiva que va a durar, por ejemplo, 5 años o 3 años, bueno, sí conviene dividirlo por años, ¿no? Pero si es que están realizando siempre una misma gestión, siempre tendría que clasificarlo por temas y no necesariamente por años, ¿no? Va a depender qué tanto funciona, qué tanto necesitan ustedes para las gestiones que hacen, ¿no? Por aquí tenemos a alguien más. No, estamos muy bien. Bien, entonces estamos seguros de que consideramos todos, y si no, no estuvieran aquí en el curso, creo, que es importante gestionar documentos, ¿no? Una, porque nos va a permitir, como dijo su compañera, el acceso rápido y eficiente, sobre todo de la información, ¿no? Una buena gestión de documentos asegura que los documentos necesarios estén disponibles cuando se requieran y va a facilitar, pues, esa toma de decisiones informadas, como les había dicho, de manera rápida, ¿verdad? Organización y orden requerimos. Y con esto también le brindamos la real importancia a este tema, ¿no? Permite mantener los documentos organizados de manera sistemática, ¿no? Facilita su localización, reduce además el tiempo perdido en la búsqueda de la información, ¿no? Además, los documentos nos van a permitir cumplir con las normas, ¿no? Ayuda a cumplir las obligaciones legales. Cuando hablamos de recursos humanos, por ejemplo, estamos seguros que necesitamos declarar cada mes, ¿verdad? Declarar cada mes, en este caso, el cumplimiento de la planilla mensual, ¿no? Entonces, y esto se declara ya previamente, hemos preparado documentos parciales que nos van a permitir consolidar esa declaración mensual, ¿no? Entonces, sí o sí, pues ahí nos permitimos cumplir con la legalidad. ¿Qué más va vinculado con la legalidad? Por ejemplo, cuando necesitamos en contabilidad informar los tributos que debemos pagar, ¿no? Pues también los necesitamos consolidar. Y previamente necesitamos preparar mediante reportes, organizando de repente
tema por tema o de repente cierto producto por producto, no sé, dependiendo cómo clasifiquemos nuestros rendimiento en ventas, ¿no? Entonces también cumplimos con esto porque tenemos que declarar también los ingresos. Es parte de la eficiencia operativa porque optimiza justamente los procesos internos y reduce los errores. Reduce duplicaciones de trabajo y de retrabajo también asociados con esta gestión ineficiente de documentos, ¿no? Pasa que a veces no recordamos si el mes pasado hemos reportado algo o si hemos cumplido con reportar algunos procesos, ¿verdad? Y de pronto lo volvemos a hacer, ¿no? Y si no hemos organizado bien nuestros documentos, vamos a ver de que no vamos a poder revisar fácilmente si ya lo hicimos, si ya preparamos cierto reporte, porque puede pasar hasta que la memoria nos falla, ¿no? O puede pasar de que no lo hacemos todo una sola área, sino que lo hacen por partes diferentes personas de una misma área, ¿no? Entonces, si no lo tenemos ordenado en un drive, en algo compartido, no van a poder revisar otros que ya ese reporte se realizó o que ya ese procedimiento se realizó, ¿no? Entonces, guardando ordenadamente la información, cualquiera del equipo puede darse cuenta si los procedimientos fueron realizados ordenadamente, ¿no? Entonces, esto es parte de la eficiencia operativa, sabiendo pues que todo pues hacemos en equipo, ¿no? Casi todos los trabajos lo hacemos en grupo. Entonces, necesitamos también que nuestro quehacer documentario también esté organizado de manera colaborativa, ¿verdad? En grupo. También es parte de la preservación, del cuidado de la preservación de conocimiento institucional. Dentro de los documentos está plasmado procesos institucionales y evidencian estos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en instituciones públicas, evidenciamos casi todo lo que hacemos. Inclusive cuando hacemos un simulacro, necesitamos evidenciar que hemos realizado el simulacro, porque legalmente se nos pide que realicemos mínimamente en las fechas que están previstas por las normativas legales, ¿no? Indican cuáles son las fechas en que se deben realizar los simulacros, ¿no? Y eventualmente ocurren otras más, y tenemos que darle cumplimiento a cada una de ellas y emitir el informe, en este caso institucional, un oficio que indique cuáles son las evidencias de su realización. Es decir, tenemos que tomarnos fotos con nuestros chalecos, fotos de repente donde nos hemos ubicado en las zonas de seguridad, calculando también el tiempo en que se realizó la evacuación, ¿no? Porque se dice que hay un tiempo prudencial para la evacuación, sin correr, pero sí movilizándose ágilmente y ya con las distribuciones también previstas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un área no se pone de acuerdo quién sale primero y quién sale después? Entonces se juntan todos y se retrasa la evacuación. Entonces también eso tiene que ser evidenciado si lo hiciste con la distribución correcta. Y existen pues los planes de contingencia para esto, ¿no? Además facilita la auditoría y rendimiento de cuentas, ¿no? Esto proporciona, todos los documentos institucionales proporcionan pues un registro claro y detallado de todas las actividades que deben realizarse, ¿no? Y decisiones organizativas también, facilitando pues las auditorías internas, las auditorías externas y garantizando pues esta transparencia y rendimiento de cuentas a quien toda institución estamos sujetos a rendir, ¿verdad? Reduce costos, sí, porque optimiza el uso de los recursos. Al reducir el espacio físico también, necesario para algunos documentos, de hecho, podemos también reducir el espacio de almacenamiento de estos, ¿no? Minimiza el uso de papel y también minimiza el uso del espacio de la capacidad que tenemos de modo virtual, ¿no? Entonces, si organizamos bien los documentos, no vamos a estar creando innecesariamente varios o duplicados de algunos, ¿no? Pero también nos pasa que a veces estamos creando o estamos elaborando un informe técnico, por ejemplo, que es el que nos toma un poco más de tiempo, ¿no? Y de pronto estamos teniendo y almacenando o capturando a una sola carpeta todos los informes necesarios para poder realizar este informe técnico o algunas evidencias, quizás, o quizá capturas de alguna norma legal, ¿verdad? Entonces comenzamos a capturar varias imágenes y no estaría mal que cuando estemos elaborando algo así, pues estemos poniéndolas todas en una carpeta quizá de borradores, ¿no? Porque al final todo esto va a estar evidenciado dentro de un documento como es el informe técnico que al cabo lo vamos a terminar en algún momento. Entonces termina siendo toda esta preinformación ayuda para poder elaborar el documento, pues no necesitamos dispersarla, ¿no? Sería bueno crear una carpetita que diga borradores o evidencias para informe tanto, ¿no? Y cuando ya terminemos, pues será una carpetita que tendrá que eliminarse. ¿Por qué? Porque toda esa información estará incluida
ya como texto o como gráficos dentro de nuestro documento que sería un informe técnico, ¿no? A veces pasa que no, necesito esto para elaborarlo, necesito esta gráfica para elaborarlo, y comenzamos a dispersar y a crear información que en algún momento se vuelve innecesaria y que solo está ocupando nuestro almacenamiento que necesitamos, pues, que de cuando en cuando se libere, ¿no? Eso no está de más poner de repente carpetas borrador para informe tanto, ¿no? O borrador para el reporte tanto, de tal manera que termino ese reporte, termino ese informe y esa carpeta borrador sea eliminada, ¿no? No, pero a veces dentro de mis borradores pongo cosas importantes que tengo que conservar y ordenar y de repente clasificarlo en otro lado. Bueno, tengo que revisar, ¿no? Yo acostumbro, por ejemplo, poner borrador para lo que yo sé que en algún momento tengo que eliminarlo cuando termine mi documento. Por ejemplo, pongo borrador de reglamento interno. Estamos elaborando el reglamento interno ahora y necesito por ahí unas capturas que me ayuden a agilizar la redacción, ¿no? Pongo ahí borrador, ¿no? Para saber que yo tengo que borrar después de que termine mi documento. Pero ¿qué pasa cuando comienzo a ingresar información? Necesito clasificarla en otra carpeta. Bueno, pongo borrador y revisión, o revisar y borrar, ¿no? Y es una carpeta que me involucra dentro de otra que estoy preparando, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento reviso, ya lo que yo más o menos me acuerdo, que no puede pasar mucho tiempo, ojo, ¿no? Si creo yo una carpeta que sea revisar y borrar, pues no tengo que tenerla eternamente una carpeta, y diría yo que no puede exceder de 25 archivos. Yo, por ejemplo, trabajo así, ¿no? No puedo excederme de 25 documentos dentro de esta carpeta que yo ponga revisar y borrar para que no se me extienda tampoco la revisión del mismo, ¿no? Entonces, esto me ayuda a también reducir tiempo, reducir costos, ¿no? Dentro de lo que estoy pensando, tanto de manera física como de la manera digital, que es en realidad ajustar el almacenamiento. Mejora la imagen institucional. ¿Por qué? Porque una gestión documentaria eficaz va a reflejar siempre una buena organización profesional, ¿no? Y bien gestionada. Va a mejorar por ahí también la reputación entre los clientes, entre proveedores y entre la comunidad en general, ¿no? Si yo respondo rápidamente a un trámite, ¿no? Cuando me lo están solicitando, entonces gestiono muy bien la información en su búsqueda y puedo responder de manera lo más inmediatamente posible. Sí, pero mis trámites documentarios me permiten responderle en 15 días hábiles, o me permiten responderle en 30 días hábiles, algunos en 7 días hábiles. Pero ¿qué pasa si no lo gestiono adecuadamente el tiempo de su realización? Puedo esperar a última hora y no empezarla, ¿no? Entonces, por eso cuando recibo un trámite tengo que estar seguro de cuánto tiempo me pueden necesitar, de qué cosa es qué elementos necesito para poder responder, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que tener claros para poder responder a esta solicitud, ¿no? Y quedar bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando necesitamos cumplir con la ley de transparencia y nos dice, se solicita por ley de transparencia las imágenes de repente de las entradas y salidas de vigilancia del local tanto de la institución, ¿no? Y del año 2025, de todo el año. Entonces tengo que escanear bastante, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Podré lograrlo en el tiempo que pide la ley? La ley de transparencia dice que debes cumplir en 10 días hábiles. ¿Y qué pasa si yo no tengo nada escaneado, nada digitalizado y todo está en papel? ¿Podré cumplir en los 10 días? Bueno, tengo que organizarme, pensar, a ver cuánto personal tengo, si tengo herramientas, equipos para poder escanear, qué tipo de documento voy a escanear, si solo son hojas separadas y que el alimentador del escáner me va a permitir jalarlos automáticamente y escanear. Bueno, se me va a utilizar el proceso. Pero ¿qué pasa si solo tengo una máquina donde tengo que colocar hoja por hoja para que se escanee, ¿no? Entonces tengo que evaluar todo eso para saber si voy a cumplir en los 10 días. Y profesora, ¿qué pasa si no voy a cumplir en los 10 días y por más personal que tenga, no voy a poder? Bueno, conocer la ley de transparencia significa que si no voy a poder cumplir en los 10 días, tengo que avisar de que no voy a poder cumplir, pero no voy a avisar el 10º día, ni el 9º, tengo que avisar hasta el 2º día. El 2º día tengo que decir, ¿saben qué? No voy a poder, ¿no? Entonces, si es así,
puedo decir en qué tiempo es el prudencial para poder responder a eso. Entonces, me tengo que organizar. Y de esta manera agilizo mis procesos, ordeno mi respuesta y también mejoro la imagen institucional en la respuesta, ¿verdad? Porque estoy siendo claro en mi información y en mi tiempo también. En resumen, por ejemplo, podríamos decir pues que la gestión documentaria no solo es importantísima para el funcionamiento diario de una organización, sino que también contribuye significativamente pues a una eficiencia operativa, ¿verdad? De cumplimiento legal, de preservación de conocimiento y mejora de una imagen pública, ¿no? Sabemos y estamos convencidos pues de esto, ¿no? Por aquí tenemos algunos posibles problemas y soluciones ante, por ejemplo, un almacén de papel y ante un archivo físico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de documentos apilados en papel, en documento físico, por ahí, junto con boletines, con libros, con reportes diarios, ¿no? Y de pronto tenemos documentos importantes de una entidad o persona que se organizan y conservan, ¿no? De parte digital, pero que no las tengo clasificadas. En ambos casos, pues me va a perjudicar, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, fotografías en Google y búsquelas ahí, organización de documentos, y van a encontrar que hay grandes almacenes donde tienen apilados los documentos. Y dicen, uy, esto parece una oficina judicial, donde se tiene gran cantidad de documentos por leer, porque generalmente los archivos que forman parte de un litigio terminan siendo gruesos, ¿no? Y terminan siendo una acumulación de documentos por archivo, pues es un montón, es una gran cantidad de documentos archivados. Ahora yo encuentro, por ejemplo, una mesa donde hay gran cantidad, me puedo preguntar dos cosas, ¿no? Una, o que se ha dejado desordenar con tanta documentación acumulada, o es una oficina de trámite documentario donde todo eso lo va a repartir, ¿no? Lo va a distribuir, ¿no? Pero de todos modos, en gran medida los tenemos que tener ciertamente clasificados, ¿no? En qué momento se van esos documentos, porque no puede haber en un lugar una gran cantidad de documentos abarrotados, ¿no? Ni de papel y en mis archivos tampoco. No nos ha pasado, a ver, confiésenme por ahí, chicos, en el chat, confiésenme, ¿a qué porcentaje tienen lleno el escritorio de sus PC o sus laptops? A ver, el escritorio, si está lleno con iconos a la mitad, diríamos que está lleno en un 50%, ¿no? Si está completamente lleno, diríamos al 100%. Si está una cuarta lleno, está 25%. A ver, ¿a qué porcentaje tienen ocupado su escritorio? A ver, se supone que en el escritorio, he escuchado pues que colocan archivos que son importantes, ¿no? Que son importantes, o que dicen, necesito tenerlos a la mano, por eso los coloco ahí, ¿no? Eso es lo que comúnmente se dice, ¿no? Coloco ahí lo que tengo que tener a la mano, ¿no? A ver, ¿qué tanto porcentaje tienen sus archivos, su escritorio lleno? A ver, chicos, indíquenme. Ya, si no me pueden describir el porcentaje, por lo menos díganme, lo tengo hasta la mitad, lo tengo hasta la tercera parte, la cuarta parte, quinta parte, lo tengo completamente lleno. A ver, chicos, coméntenme, a ver. Mientras tanto vamos a leer algo que nos comenta Yarlina, dice, sí, he buscado y estos estaban organizados de manera alfanumérica. Nunca he tenido problemas para encontrarlos. Qué bueno, Yarlina, maneja muy bien en este caso su clasificación y su ordenamiento de archivos, ¿verdad? A ver, voy a entender que es de tu trabajo, ¿no? Porque también de manera personal tenemos por ahí algunos archivos, ¿no? Ya. Voy a responder, a ver, voy a imaginarme que algunos han respondido que tienen al 100% lleno su escritorio. Si lo tienen al 100% lleno su escritorio, chicos, diríamos que, uy, estamos en graves problemas, porque no tiene por qué un escritorio estar completamente lleno. Yo creo que ni siquiera al 50%, al menos de que manejen ahí un ordenamiento tal que realmente sea ágil usarlo, ¿no? Y que amerite tener pues a un 50%, ¿no? Pero yo les diría, chicos, que en un escritorio no tengan para nada ningún documento como archivo, como documento importante.
¿Por qué? Porque el escritorio siempre va a estar vinculado con justamente los documentos, los archivos que son de la misma computadora, del funcionamiento de la computadora o de su laptop, ¿no? Entonces forman parte de lo que permite, por ejemplo, encender la laptop o la computadora, ¿no? Y es una unidad muy importante, que cuando se daña esa parte, se daña con todo, ¿no? La entrada de virus que puede borrar los archivos, pero cuando formateamos una laptop, pues podemos tener también y comprar de nuevo nuestros sistemas operativos para encenderla, ¿no? Bueno, eso sí, podemos comprar nuevamente un Windows si se dañó, porque eso no es problema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sus archivos sí se dañaron? Entonces, por más que formateen, puede ser que lo eliminen, ¿no? Entonces sería mejor separarlos, por lo menos, de los archivos del sistema de la PC, ¿no? ¿Y cómo se separa esto, profesora? Bueno, si tienen un solo disco duro, un solo disco compacto, pues intentar que se lo dividan, ¿no? Las personas que se manejan software pueden subdividirlo en 2 o 3 para que sea más fácil de utilizarlo, ¿sí? Entonces, les aconsejo que lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que puedo tener a la mano? Accesos directos, ¿no? Accesos directos de sus archivos o de sus carpetas, ¿no? Entonces, de este modo pueden cuidar mejor la información importante que está dentro de sus documentos o archivos que ustedes consideran importantes. Miren aquí, ¿qué nos dice y qué nos habla? ¿Qué será esto? ¿Un mito o una realidad? Yo diría que esta es una realidad cambiante, ¿no? Se dice que un empleado de una institución pública sobre todo, dedica 1 de cada 5 días laborales a buscar información, o sea, ocupa el 20% de su tiempo en total, en los 5 días laborales que tiene, a buscar información. Cuando la búsqueda de información tiene que ser ágil, porque los procesos tienen que ser así, ¿no? Entonces hay que tratar de no caer en eso, si estamos por ahí incluidos en institución pública, rompamos mitos, chicos, ¿ya? Así que organicemos nuestra información y no dejemos mal a nuestra institución, pues, ¿no? Así que vamos a romper esos mitos de hoy en adelante, ¿sí? Bueno, dentro de los principios de organización y control documental, necesitamos pensar de cómo tienen que ser esto, cómo es que nos damos cuenta de que son documentos que nos van a permitir gestionar de manera óptima, ¿no? Uno, que gocen de integridad, es decir, que los documentos deben conservarse completos y sin alteraciones, y para esto tengo que cuidar los lugares de almacenamiento, ¿verdad? Estoy hablando, ojo, no solo de documentos físicos, sino también de documentos digitales, porque estos también se pueden deteriorar, ¿no? A veces cuando guardamos mal la información y estamos cambiando constantemente de formatos, puede ser que un documento en PDF también se altere, o de que un documento que esté con tablas de repente, que también se muevan esas tablas y por lo tanto también se mueva la información que la contiene, que a veces son porcentajes, son resultados, son reportes, ¿no? Entonces tengo que cuidar que esto se mantenga íntegro, ¿no? También tengo que velar por la autenticidad de estos documentos, es decir, que deben garantizar que tienen una procedencia legal, que sea fiable el documento, el origen de este documento, ¿no? Un PDF no nos garantiza del todo de que sea legal, ojo, porque ahora los PDF también pueden ser editables, ¿no? Además convertirlos a Word también. Entonces esa conversión que hacemos a veces de Word a PDF, tenemos que garantizarla de que realmente sea inalterable, ¿no? La disponibilidad, es decir, que la información debe localizarse fácilmente, de manera ágil, ¿no? Así, con un simple buscar. Bueno, si vamos a buscar, aplicar el buscador, ¿no? Bueno, pero por lo menos tenemos que saber dónde está ubicado, porque al final cuando tengamos que elaborar otro parecido a este documento que cumpla casi la misma función, tenemos que ubicarlo junto con esto, ¿no? ¿Qué más? Velar por la confidencialidad, es decir, que se debe proteger la información sensible. Si nos piden el currículum de una persona y que necesitamos enviarla porque nos pidieron por ley de transparencia, pues tenemos que transparentar o borrar o tachar los datos sensibles como el domicilio de su casa, su número de celular personal, su correo electrónico personal, ¿no? Estos no pueden ser dispuestos, así ya tiene que ser cuidado. Y más información que a veces tenemos en recursos humanos, ¿no? Tenemos información de los derechohabientes, de la familia, tenemos números de cuentas, ¿no? Y esto de todas maneras no puede ser difundido tan fácilmente. La accesibilidad y la transparencia, es decir, que la información
pública debe ser accesible conforme a la ley, ¿no? Nosotros los servidores públicos tenemos que ser mucho más transparentes todavía, porque por eso nos hacemos llamar institución pública. Todos los procesos que se realicen en institución pública tienen que ser totalmente transparentes, ¿no? Una compra, por ejemplo, no la podemos realizar así nomás. Si nuestros estudiantes necesitan computadoras, no podemos ir a Wilson o a lugares donde las venden comúnmente y a precio cómodo, ¿no? Sino las tenemos que solicitar a nuestra entidad superior y ellos nos tienen que dar mediante, bueno, organizan ellos licitaciones para obtener los mejores proveedores, ¿no? Velar por la conservación, es decir, asegurarnos su preservación física, su preservación digital de los documentos. Bueno, el uso de registro, por ejemplo, controlado para oficios y memorandos numerados, secuencialmente también nos ayuda tanto a ubicarlo fácilmente, tanto también a velar por el cumplimiento de sus procesos, ¿no? Y desde ya empieza con una clasificación cuando comenzamos a numerar los documentos, ¿verdad? Bien, vamos a ver por aquí, hay algunas normativas. Bueno, tenemos normativas internacionales y tenemos normativas también nacionales. De hecho, que las normas de gestión documental son lineamientos, son directrices que me van a poder asegurar justamente cómo procede en cada documento, y cómo va a cumplir conforme a los requisitos legales y regulatorios, ¿no? Ahora, las normas internacionales, en este caso, las normas internacionales, sí van a repercutir pues a todas las que involucren, ¿no? A todas las que están de repente dentro de una asociación, ¿no? Estas son herramientas pues fundamentales para poder promover lo que queremos, ¿no? Que es la eficiencia, la transparencia, el cumplimiento de la calidad también dentro de ellas cuando lo amerita, cuando están, cuando aceptan el cumplimiento de diferentes normas legales internacionales como las ISO, ¿no? Tenemos también las normas nacionales. Ojo que las normas nacionales va a depender de cada una de cada nación, ¿no? ¿A qué llamamos esto? Bueno, las del Perú son reguladas aquí como las que vamos a ir mencionando, pero se parecen muchas también a otras normas nacionales de países latinoamericanos, porque todas nos regimos en base a las normas internacionales latinoamericanas como en la ONU también, ¿no? Entonces damos cumplimiento a estas. En el Perú, por ejemplo, tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Esta ley establece disposiciones generales aplicables a los procedimientos administrativos que deben seguir entidades del Estado peruano y que también rigen las instituciones, en este caso, privadas para ciertos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se permite que las personas para ciertos trámites encarguen a otra para que lo haga, ¿no? Y para esto existe una carta poder. Una carta poder está legislado dentro de esta ley y trae cumplimiento también para las instituciones privadas como públicas, ¿no? Y bueno, de hecho sí, cada una puede exigirle un poco más, puede ponerle un poco más de exigencia, puede pedirle que esta carta poder sea legalizada y otras no, pueden pedir solo la carta poder simple. Entonces va a depender del proceso, ¿no? Va a depender de la relevancia del proceso para que se pueda pedir si es legalizada o no. El decreto supremo 042, que es el PCM, que va a reglamentar a esta ley, va a brindar algunos lineamientos específicos para poder realizar el cumplimiento de esta ley. Sabemos que pues una ley por sí sola no se ejecuta, ¿no? Siempre tiene que salir luego de esta, a veces tarda un poquito más de lo normal, pero tiene que salir luego un reglamento de ley, es decir, un reglamento el que permita dar todos los, que especifique todos los aspectos, todos los procedimientos para poder ejecutar justamente lo que esta norma legal lo dice, ¿no? Una ley en este caso. Luego está la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Que es la que nos dice, pues, cuáles deben considerarse como tales, como patrimonio cultural, y que no deben destruirse, ¿no? A veces pasa que tenemos crónicas escritas en pergaminos, crónicas escritas en papeles muy, muy sensibles, y que decimos, bueno, ya las hemos digitalizado, ya las hemos escaneado, ya tenemos información que va a poderse leer permanentemente a través de sus documentos digitales, pero quizá sea considerado como patrimonio cultural, ¿no? El escrito. Entonces no se puede destruir nunca, ¿no? Se tiene que preservar para toda la vida, tal como está, y más bien ver su conservación
y no ser utilizado de repente nunca más, ¿no? O sea, no tocado, o sea, tocado solamente para reconstrucción, para ciertos estudios, pero no de manera cotidiana, ¿no? Por eso se tiene que velar por su protección también. La ley de transparencia y acceso a la información pública, que es la que les decía varias veces, es la 27806, ¿no? Y en esta se dan pues algunos lineamientos para poder cumplir con esto y cómo debemos cumplir con tal, ¿no? También están pues algunas directivas del Archivo General de la Nación que nos dice pues cómo debemos gestionar cada documento y cómo debemos cuidar, no tanto nosotros como cuidar los documentos, ¿no? Y algunas otras normas específicas pues del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Las ISO nos van a explicar una manera muy particular de velar por ellos, ¿no? Aquí vamos a verles por aquí, que ya nos hemos pasado, ¿sí? Ya, bueno. La ISO, por ejemplo, a ver, una de ellas. La ISO 15, la 489, ya, 15489. ¿De qué habla esta? Habla de la gestión de documentos y de la información. Esta norma internacional va a proporcionar ciertas directrices para poder establecer la implementación de sistemas de gestión documental, ¿no? Y atenderlas pues con cierta calidad, es decir, abordar aspectos como creación, como captura, organización, acceso a la información, conservación, todo dentro de un mismo sistema, ¿no? Y si contienen este tipo de calidad, entonces se adecúan a este tipo de ISO, ¿no? La 27001, por ejemplo, habla de la seguridad de la información. ¿Qué tanto estamos siendo eficientes en la seguridad de esto? ¿Qué tanto podemos garantizar esta información? Y si garantizamos esto en tal medida, proporcionando un marco para establecer esta, o qué tanto la podemos implementar, o qué tanto la podemos mantener, o qué tanto podemos mejorar la gestión de seguridad conforme pasan los años, entonces estaríamos involucrados dentro de esta ISO, ¿no? En cambio, la ISO 30300 o la 30301 habla más de la gestión de documentos de archivo, ¿no? Esta tiene como propósito describir por ahí algunos principios del sistema de gestión y definir también los términos relacionados, ¿no? Por su parte, la ISO, por ejemplo, 30301 establece los requisitos de un sistema de gestión para los documentos y el modo en el que pueden organizarse, ¿no? Y para que puedan desarrollar también una política de gestión de documento interna, ¿no? Entonces, estos ISO a veces son tomados como tal y tenemos que cumplirlos si estamos involucrados, en este caso, si nuestra institución está basada en estos ISOs, ¿verdad? Bueno, aquí tienen algunos conceptos más, qué cosa es la disposición documental, que es justamente el hecho de que el sistema nos permite seleccionar un documento al que tenemos la disponibilidad autorizada, ¿no? La ficha técnica de valoración es justamente un instrumento para poder analizarlo, para poder también tener anotado el tipo de documento que tenemos, dándole cierta valoración a sus datos y a su serie, ¿no? Vamos a ver que valoración no significa necesariamente dar una jerarquía al documento, darle cierta importancia, porque todos los documentos son importantes para su proceso, ¿no? La gestión documental ya hemos visto que justamente es el tratamiento integral de todos los documentos dentro de una organización, ¿no? O dentro de un área específica también, ¿no? Un grupo interdisciplinario es lo que queremos, lo que necesitamos cada vez que formamos un equipo, ¿no? Si vamos a gestionar documentos, también necesitamos contar con un equipo multidisciplinario, es decir, un equipo diverso, ¿no? No solo quienes se encargan de redactar, no solo quienes se encargan de hacer auditorías, ¿no? Sino de gestionar y formar el equipo justamente con varias personas de diferentes rubros. ¿Por qué no, si hablamos de los documentos de toda una institución, quizá dependamos de uno de cada área, ¿no? Que represente y que conozca y que pueda explicar mejor lo que gestionan cada una de las áreas de manera particular, ¿no? Y de los instrumentos de control archivístico son justamente todos los elementos que nos van a permitir en este caso controlar en cómo se está realizando tanto la conservación como la distribución, como el control de los mismos documentos en cada una de las áreas o en su procedimiento hasta llegar a un archivo general, ¿no? Entonces, estos conceptos también son claves, chicos, para la gestión de documentos. Bien, dice por ahí, profesora, dice Silvana, una pregunta, dice, ¿esas leyes solo son para Perú? No, las primeras, unas de ellas eran las normas internacionales, que eran las ISO,
y la segunda que les brindé aquí, estas sí solo son para Perú, ¿no? Pero como les decía, cada uno de sus países, y seguramente si alguien conoce un poco más, tiene algo, no necesariamente con estos números, pero sí los conceptos de sus leyes son muy parecidas. Estoy seguro que ustedes también tienen una ley de transparencia y de acceso a la información pública, ¿no? Entonces su ley será una muy distinta, no será el mismo número, ¿no? También tiene una ley para poder realizar los procedimientos administrativos generales, ¿no? También. También tiene una ley que cuida su patrimonio, ¿no? Patrimonio no solo de lugares arqueológicos, sino también de escritos, ¿no? Que son justamente historia de cómo se escribía anteriormente y que están plasmados en documentos que no son como los que escribimos hoy, ¿no? Antes no se utilizaba la tinta que viene de un lapicero, la tinta que viene de una impresora, ¿no? Antes se utilizaba otro tipo de tinta, incluso que llegaron a una época más antigua cuando se inició la escritura, desde la pluma, ¿no? Pluma con tinta, que son esas tintas indelebles que llamamos ahora, ¿no? Pero bueno, todas estas leyes son muy parecidas a las que ustedes tienen y quisiera por ahí que me comenten cómo se llaman sus leyes también, ¿no? Y los conceptos son casi los mismos. Por ejemplo, también necesitan y tenemos leyes en otros países donde se protegen los datos personales, ¿no? Hoy en el Perú también damos mucho hincapié en la ley de protección de datos personales y son realmente fiscalizadas cuando nos equivocamos, ¿no? Cuando difundimos un dato que no debemos difundir. Por ejemplo, cuando ustedes están en un área de ventas, ¿no? Y de pronto les dicen, necesitamos enviar a toda esta base de datos de correos electrónicos, enviarles la publicidad, porque ellos han autorizado que les enviemos y han autorizado pues con datos de correos electrónicos personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lleno un formulario y digo, sí, autorizo que me envíen publicidad, ¿no? Y ya, y de pronto me va a llegar la publicidad. Pero yo no autorizo que los demás vean mi correo electrónico. ¿Y qué pasa? Que a veces lo ponemos cuando estamos iniciando a elaborar el correo, el correo tiene varias partes, ¿no es cierto? Cuando uno emite un correo tiene el para, tiene el con copia oculta, tiene para poner el asunto y luego el cuerpo del correo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando toda esta base de datos las coloco en el para? Si coloco en el para, todos los destinatarios van a leer todos los correos electrónicos ingresados ahí. Si los pongo en con copia, pues también los van a leer ahí. Pero ¿qué pasa si los pongo en con copia oculta? ¿No? Cuando los pongo en con copia oculta, pues solo lo va a poder ver, en este caso, el emisor, ¿no? No lo va a poder ver, en este caso, todos los destinatarios. Es decir, cuando me llega a mí un correo, por ejemplo, cuando me llega a mí un correo, yo no puedo ver fácilmente, o sea, si es una institución en la que lo hace manualmente, bueno, sí, quizá lo pongan con copia para y pues se equivocó, incluso le puedo dar captura y puedo denunciar el uso inadecuado de mi correo electrónico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de gestión documental que también puedes enviar correos masivos? Entonces, o tengo una configuración especial en mi Outlook, en mi Gmail, especialmente los que son de pago, sí puedo gestionar para que no me salga ningún destino, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sí se está cuidando mejor la información, en este caso de correos electrónicos personales, ¿no? Entonces, sí, las normas legales, para contestarte a lo que me estás consultando, sí, es para todos muy similar, pero los números de las leyes y los nombres de las leyes pueden variar un poco, ¿no? Por aquí nos dice, Yarlina nos comenta, acá en República Dominicana es ley de libre acceso a la información, ¿no? La 200-04, ya, sí, al acceso a la información, ¿no es cierto? Pero no toda información, seguramente que tienes, además, una ley de protección de datos, ¿no? Profesor, una consulta sobre la ley 2744, ¿es parte, en parte mencionan lo relacionado a los documentos? Sí, gestiona, en cómo se gestiona, cómo es que se debe, a ver, hay una parte, por ejemplo, en la que se menciona qué tanto tiempo, en cuánto tiempo debe distribuirse un documento, ¿no? Y esto va un poco ligado a los que se encargan de gestión de documentos o de oficina de trámite documentario o de mesa de partes, ¿no? Un documento no puede quedar más de 24 horas dentro de esta oficina, debe circular, ¿no? O si no, debe haber alguna razón justificada por la que se queda más 24 horas, de repente dentro de su área, dentro de su institución,
tengan descrito de que se distribuye máximo en 48 horas y bueno, lo justificarán, ¿no? Pero lo normal es que no se quede más de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que hacer mesa de partes? Pues agilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi institución tenemos un encargado de mesa de partes donde hace varias labores, ¿no? Tiene doble función incluso, ¿no? Y dentro de mesa de partes no solo recepciona los documentos, sino que también los reparte. Y dentro de ello a veces acumula tanto las tareas de que si va y lo entrega puede dejar desatendida el área para recepcionar documentos, ¿no? Este año se está estableciendo de que ya no salga a repartir, sino que cada oficina, que no es muy grande, cada uno de los representantes de cada oficina se acercan a recoger su documento, ¿no? Entonces esto va a agilizar un poco el proceso. Pero para que se realice esto tiene que estar normado, ¿no? Y va a cambiar, en este caso, nuestro reglamento interno para poder gestionar mejor esto, es decir, agilizar los procesos, ¿no? Pero sí, eso también indica de que tiene que ser distribuido de tal manera que agilice los procesos. También cuando uno da respuesta, ¿no? También indica que tiene que haber un tiempo y que tiene que estar normado dentro de los documentos legales de cada una de las instituciones, ¿no? Sí, así es, chicos. Cada uno de estas normas legales ve que se parecen mucho a las de ustedes, como nos comenta por aquí su compañera de República Dominicana, ¿sí? ¿Algunas veces ustedes han gestionado, han solicitado algo a una institución pública o privada? ¿Han presentado una solicitud o han presentado un reclamo o han presentado no sé, a un trámite cualquiera, como pedir un certificado de estudios o solicitar de repente la exoneración de un pago a una municipalidad? ¿O han solicitado detalles de sus tributos, de repente por qué están de repente tan elevados, por qué le han cobrado tantas moras, ¿no? Algo ahí, coméntenme, chicos, ¿sabí qué trámites han realizado dentro de su país o dentro de su entidad educativa o dentro de su entidad laboral? Y si me podría decir cuáles normas se ubican. Me dices, Lidia Arancibia, ¿eres peruana, Lidia? Sí. A ver, entiendo que quieres descargar las normas. ¿Quieres saber dónde puedes descargar estas normas legales? Todas las normas legales son también disposición libre para toda persona que quiera descargarla. En el Perú tenemos el portal del gobierno peruano, ¿no? Que es www.gov.p. Es un portal enorme donde pueden buscar las normas legales que deseen, pero también si ustedes googlean, ojo, tengan cuidado al googlear, ¿no? Pueden poner ahí ley 27444, ¿no? La ponen ahí. Y van a encontrar una gran cantidad de respuestas para Google, ¿no es cierto? Pero dentro de ellos les va a aparecer, pues, de dónde sale cada información. Si les sale, por ejemplo, ley 24444 y les arroja la búsqueda dentro de ellos, la página web Rincón del Vago, por ejemplo, pues yo no les aconsejo que la busquen ahí porque de repente no la van a encontrar completa, ¿no? De repente van a encontrar la manera de comentario nada más, o a manera de opiniones también, ¿no? Recuerden que el Rincón del Vago no es una información oficial. Tiene información, no les niego que tiene varias, pues, informaciones que son un poco útiles, pero que siempre van a tener que buscar su sustento de cada una de las informaciones que sale ahí. ¿Dónde puedo encontrar la ley 27444 que sea realmente la descargable, la legal? Bueno, van a encontrar, como les digo, dentro de Google varios resultados y dentro de esos resultados busquen uno en el que termine con gov.p, ¿no? O que termine con www.gov.p. Entonces, desde ahí van a encontrar esa sí que, o de repente les va a salir el peruano, ¿no? Dentro de ellos le va a salir uno de los resultados, el peruano, que es el diario oficial donde se suben todas las informaciones legales del Perú y entre ellas las normas legales también, ¿no? Entonces, estas sí son fuentes fidedignas donde pueden descargar normas legales, ¿no? Entonces, es más fácil que ustedes hagan la búsqueda en Google y que busquen la fuente más adecuada, ¿ya? Es mucho.
¿sí? A que ingresen al portal del gobierno peruano, porque ahí sí tienen que buscar la clasificación de las normas legales. Aunque también, pues en el gobierno peruano, en el portal del gobierno peruano tiene un buscador, pero sí les arroja un poco más diversa la información y que a veces no van a poder ubicarla, ¿no? Porque van a encontrar un montón de información de la ley 27444 y que quizá no sea la que necesariamente quieren ustedes descargar. Has leído la ley, Lidia. Muy bien, gracias. Solicito para realizar mis prácticas preprofesionales. Katy, allá, ¿qué norma es la que necesitas tú? ¿Cuál de ellas es la que necesitas? O de repente necesitas ingresar a una empresa en la que te van a tomar como practicante y necesitas ver qué norma legal te ayuda a ti como practicante o qué tipo de planilla vas a ingresar, algo así, es la que entiendo que de repente requieres, ¿no? Bueno, porque existe una planilla para practicante, ¿no? Quizá puedas encontrar algunas normativas que clarifiquen el régimen de planillas para practicantes, ¿no? Régimen de planilla para practicantes, así lo podrías buscar, y si es que es en el Perú, pues tendrías que buscar alguna página que termine pues con go.p, ¿no? Que son las que están del gobierno peruano. Si a eso respondo, no sé si respondí a tu pregunta, Katy, si no puedes alzar la mano y te permito que enciendas tu micrófono, ¿sí? Para clarificar mejor su pregunta. Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal, nos dice Walter Gianmarco Miromora, dice, para la ley 32.513, para normas y documentos legales, y me aparece el primer resultado en la plataforma del Estado peruano. Así es, si te parece el Estado peruano está bien. Esas son las que sale la ley de presupuesto. Esa es la que necesitas leer, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Sí, puedes encontrarla también, claro que sí. Sí, puedes, pues te digo, puede ser a través del gobierno peruano directamente, del portal del gobierno peruano, o puede ser a través de Google encontrando una que sea fidedigna, ¿sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? A ver, cuéntenme. No me han ido contando muchos de qué país nos acompaña. Mire, recuerden pues que ITEC tiene para ustedes la información de poder adquirir su certificado, así que no desperdicien esta oportunidad, chicos. Les contaré algo chiquito que en la institución pública peruana, para toda institución pública peruana es importantísimo cuando ustedes deseen entrar a una convocatoria, presentar su currículum vitae documentado, si no, no va a ser válida, no les aceptan los chicos, así que consideren esto también. La institución privada, por ejemplo, no, en muchos casos no la pide a veces, aunque cada vez le está pidiendo más, porque ya no les cuesta nada pedir documentado, porque todo es por correo o a través de los portales, entonces no les va a costar mucho pedirlas documentadas, ¿no? Pero sin embargo hay algunas que no están pidiendo, pero al momento de las entrevistas, les cuento que yo estoy asesorando a veces y ayudando a empresas para convocatorias particulares, ¿no? Convocatorias de empresas privadas, ¿no? Y ellas no, a veces no piden, pero al momento de la entrevista les están pidiendo, ¿no? Les piden que sustenten el conocimiento tal que han puesto en su currículum. Y le dicen, por favor, me envíes el correo más tarde en 48 horas porque necesito que se incluya en tu evaluación. ¿Y qué hacen si ya les dejan poco tiempo para tener un certificado, ¿no? Bien, chicos, así que, a ver, no desperdicien la oportunidad. Por ahí tenemos anclado la información que tiene ITEC de sus redes sociales, ¿sí? Así que denle por ahí me gusta, denle like para que podamos siempre estarnos comunicando con más personas cada vez, ¿sí? Bien, chicos, entonces hemos llegado a esta parte final. Vamos a vernos en la siguiente sesión con otra parte de, a ver, por acá lo tengo. Sí, dejé de compartir, no, ya. Vamos a ver cuál es el tema de la siguiente sesión. Estamos con clasificación, registro y organización que nos vemos en la siguiente sesión. Sí, chicos, gracias por su participación de hoy, ¿no? Vamos a vernos de todas maneras en la siguiente clase. Hoy estamos lunes, nos vemos el día miércoles. Hasta pronto, chicos. Hasta luego.